Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por este nuevo, hermoso y bendito día que Dios nos permite vivir. Es un día maravilloso, es un día donde definitivamente tenemos que agradecer por todo. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios nos provee de todo lo que necesitamos, nos sorprende con cosas maravillosas y debemos de aprender a ser agradecidos en nuestro corazón. Hoy tenemos un proverbio en el cual vamos a reflexionar y dice el proverbio capítulo 10 versículo 5 en el nombre de Jesús, de la nueva traducción, en la traducción lenguaje actual dice así, el que es precavido guarda comida durante el verano, el que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. Definitivamente hay algo que nosotros tenemos que aprender a hacer y es ser precavidos, ser sabios, ser prudentes. Muchas personas reciben algo, reciben un dinero, reciben comida, reciben algo y empiezan y comen y comen y comen o gastan y se acaban todas las cosas en un solo día y no saben ahorrar, no saben tener guardado algo para el día de mañana. Y cuando viene una situación difícil no tienen un ahorro, no tienen algo, si todo es para el banco, todo es al gota a gota. Y no es así. Nosotros tenemos que aprender a ser precavidos, tenemos que aprender a tener un ahorro. La plata no toda se debe gastar, la plata hay que aprender a ahorrarla y tener algo guardado para que nosotros pensemos en nuestro mañana. Así que seamos precavidos. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te guarde, te sustente, te cuide. Que hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones, que hoy el Espíritu Santo de Dios te enseña a ser precavido, te enseña a ser un hombre y una mujer sensato, sabio, prudente, pensando siempre también en el futuro, esperando dejar siempre herencia a nuestros hijos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, así sea, mis amados hermanos, muy buenos días, gracias y paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Y hoy damos inicio a una formidable carta y es precisamente la carta del apóstol Pedro. Y lo vamos a leer los dos primeros versículos. Es una carta formidable porque como toda la Biblia, pero qué bueno ir estudiando estos libros. Dice, vamos a leer solamente los dos primeros versículos que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Alguien diría, pero ¿para qué lee ese saludo? ¿Sí que tiene que ver ese saludo, ese versículo, ese saludo, esos dos versículos? Es muy importante porque nos da la idea de quién escribió esa carta, quién la inspiró y a quién se la envió, qué propósito tenía. Así en estos dos versículos podemos leer eso sencillamente. Pedro no escribió porque no tenía nada que hacer, no, porque fue inspirado por el Espíritu de Dios a darle una palabra de ánimo. ¿A quién? A los expatriados. ¿A quiénes eran los expatriados? Son aquellos cristianos que comenzaron a ser perseguidos por Nerón y luego después de Nerón mucha gente tomó autoridad para perseguirlos, de tal manera que ellos se fueron para otras partes, salieron no huyendo, sino que salieron buscando el hacer la voluntad de Dios en otros lugares, porque vivos serían más efectivos que muertos en ese caso, porque iban a cumplir el propósito de Dios. Iban expatriados de la dispersión en el Ponto, lugares específicos donde se había dado mucho crecimiento del Evangelio, en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran lugares muy estratégicos donde Dios los había usado a ellos para pregonar su palabra, para hacer que su palabra fuera una bendición
en aquellos lugares. Y dice que esta gente allí estaban elegidos según la presencia de Dios, es decir, antes del conocimiento de Dios, antes de que sucediera, ya Dios lo sabía, ya Dios había determinado esto, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer que la palabra de Dios y ser rociados. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está hablando de ser rociados? Que iban a ser limpios con la sangre de Jesucristo. Y le está diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. Le está dando una palabra de ánimo. Hágalo, ustedes están perseguidos, pero no se preocupen. El Dios que les ha permitido estar vivos, ese Dios los va a sacar adelante. No se desanimen, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Es una carta en la que hoy vemos que como Pedro estaba ocupado en darle ánimo, una palabra de ánimo a aquella persona que estaban fuera del lugar, como si yo me fuese para otro país y allí recibiera cartas de mi pastor diciéndome, hágale, no se desanime, vamos para adelante. En eso consiste esta primera carta, esta carta del apóstol Pedro. Esposita. Así es, esposo, y es que definitivamente cuando nosotros empezamos a seguir estudiando maravillosa enseñanza del Señor Jesucristo a través del apóstol Pedro, encontramos cosas muy maravillosas, y es cómo Dios nos permite entender y usa a un hombre tan especial como fue el apóstol Pedro, que recordemos que cuando estábamos hablando en Juan de Pedro, era un hombre acelerado, era un hombre que él era el que quería llevar la batuta, él era el que quería tomar siempre las cosas por delante. Era un hombre muy emocionalista, definitivamente. Pero ya me gusta mucho esta parte de poder estudiar a las cartas que escribió el apóstol Pedro, que son dos, primera de Pedro y segunda de Pedro, porque nos muestran a un Pedro definitivamente maduro, ¿no? Un Pedro que es transformado, un Pedro que es completamente cambiado por la gloria del Señor. Y eso es maravilloso, porque muchas personas rechazan a la gente por sus actitudes y no miran a un futuro, no miran que esa persona, si es ayudada, en un futuro definitivamente va a ser un instrumento muy útil en las manos de Dios, maravilloso en las manos de Dios. Entonces no rechacemos, no despreciemos, no desechemos a las personas, sino por el contrario seamos instrumentos útiles para ayudarles a cada uno de ellos y enseñarles la palabra de Dios conforme cada uno se deje enseñar y pueda adoptar esa enseñanza, ese aprendizaje del Señor Jesucristo, y seamos transformados en nuestro carácter, porque realmente a eso vino el Señor Jesucristo, a que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón allá en nuestra alma, esa transformación de nuestra alma, de nuestro carácter, de nuestras emociones, que todo eso está en el alma, que el alma es el asentamiento de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, y por eso tenemos que ser cambiados. Pero hablando de Pedro, dice así algo muy especial, dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto es algo maravilloso porque, esposo, cuando nosotros estudiamos esa palabra, ¿para qué fuimos nosotros escogidos? Nosotros fuimos escogidos para obedecer, y al ser obedientes, esa sangre de Cristo está activa todo el tiempo en nuestra vida. Muchas veces usamos la sangre de Cristo como un agüero, como algo como un amuleto. Cúbrase con la sangre de Cristo, cúbrase con la sangre de Cristo. Alguien le decía a su hijo que iba a matar a alguien: hijito, pero cúbrase con la sangre de Cristo. Se van a tomar, pero cúbrase con la sangre de Cristo. Se van a bailar, cúbrase con la sangre de Cristo para que no le pase nada. No, eso es una desgracia. Eso no se debe hacer. La sangre de Cristo está activa, pero sobre el hombre obediente, ahí lo dice la palabra del Señor, o sobre la mujer obediente. ¿Y qué es obediencia? Obediencia viene del numeral 52:18 del griego hupakoe, que significa escuchar con atención, es decir, acatamiento o sumisión. Para eso está activo la sangre de Cristo, para aquel cristiano que escucha con atención, que acata las órdenes, que se somete a la palabra del Señor. Pero el que no se somete, el que
el que es un cristiano rebelde, el que hace lo que le venga en gana, pues no podemos decir que está cubierto con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo está activa sobre el cristiano obediente. Así que hoy algo aprendemos muy maravilloso, y es aprender a ser obedientes, a escuchar con atención. Yo no puedo ser obediente si no escucho con atención. Así que de eso tenemos que pedir de ahora en adelante al Señor. Por lo cual terminemos orando y le decimos a nuestro Dios: Padre, gracias por esos ejemplos maravillosos que tú nos permites ver en tu palabra. Un Pedro que ciertamente fue, Señor, extrovertido, un Pedro que fue dinámico, pero que aunque cometió muchos errores, él estaba alineado a la voluntad de Dios. Él estaba alineado a la voluntad del Padre, y era hacerle bien a cada persona. Ahí estaba ocupado en darle palabra de ánimo a esos expatriados, a esas personas que habían tenido que salir de allí, de aquellos lugares donde estaban predicando la palabra. Los habían perseguido, de todas maneras ellos habían ido para otros lugares, pero allí llegaba Pedro con sus cartas dándoles palabra de ánimo. Hágale para adelante, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias porque cada día nos damos cuenta de que ninguno de nosotros somos el producto de la casualidad. Tú nos diseñaste con un plan muy especial. Permite que hoy podamos entender cada uno de nosotros ese plan, así como Pedro lo hizo, Señor, que entendió que venía a servir a los demás y de esa manera te agradaría a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy deseamos que la gracia, el favor de Dios se manifieste en cada área de tu vida, juntamente con los tuyos, en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí. Un nuevo día.